En el capítulo anterior de Educación en Positivo, ¿por qué las prisas no son buenas en la educación, Cami? Bueno, las prisas no es que no sean buenas, es el enemigo número 1 de la educación. La prisa es el enemigo número 1 de la educación. La prisa nos lleva a impulsividad, a pérdida de control, desconexión total con mi hijo o con mi hija. Decirle a un niño de 3 años que vamos tarde, que son las 8:30, él no entiende que son las 8, ni las 8:30, ni si vas tarde, ni si vas pronto, ni si es jueves, ni si es viernes. Los niños y las niñas adquieren noción temporal a partir de los 7-8 años, temporal y espacial. Es muy importante parar ese tren de alta velocidad que llevamos, organizarnos un poquito mejor, ser muy visuales con los niños y sobre todo entender cuál es su proceso y que ellos no tienen tanta prisa como nosotros. Lo siento, pero ellos no tienen nuestra prisa. La prisa es nuestra, no suya. Hay veces que me dicen, pero es que mi hijo si ya se sabe vestir, ¿por qué quiere que por la mañana le vista? ¿Tú por qué crees que quiere que le vistas tú por la mañana? Claro que se sabe vestir, pero quiere mirarte a los ojos, quiere que te agaches, que le abraces, que le pongas los calcetines despacio, quiere sentirse visto. Quiere llenar su mochila emocional de todo tu afecto, tu mirada, tu cariño, tu presencia y con eso irse a la Icastola. Eso es lo que quiere. Y ahora, Educación en Positivo. El podcast de la cadena SER para el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Irún, que orienta a los mayores a que sus hijos e hijas se conviertan en adultos empáticos, maduros y responsables. Menos mal que ya estás en casa. Llevo un día todo el rato desafiándome, sin hacerme caso. De los deberes ni te cuento. A su hermano lo tiene frito. Yo es que no puedo más. Ya le he dicho, como sigas así te quedas sin la Play una semana. Y el tío nada, a lo suyo. Al final le he tenido que castigar y me duele más a mí que a él, Pero le he dicho que el viernes no queda con Unai para jugar en el parque. Que sé que es lo que más le va a importar. Es que ya está bien. O le quito algo que realmente le duele o hace lo que le da la gana. Kaixo, Olga Grande naiz, ongi etorri Hezkuntza Positiboan podcastaren 3. kapitulura. Kami Mateorekin hitz egingo dugu haurtzaroko zigorrei buruz. Cami Mateo, educadora certificada en disciplina positiva. Bienvenida. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, hablamos en esta 3. entrega del podcast de los castigos en la educación, como hemos comentado. No sé si es apropiado diferenciar primero, Cami, el castigo de la consecuencia cuando el menor no se porta como debiera o hace algo que a nuestro juicio no está bien. Bueno, el castigo es hacerles pagar por algo que han hecho mal o por algún error que han cometido. Ese es el castigo. A veces les llamamos consecuencias porque suena como más suave, pero generalmente son castigos mal disfrazados. Una consecuencia debería de estar lo más anticipada posible, se la deberíamos de haber acordado con él o con ella antes, tiene que ser respetuosa y generalmente las consecuencias no cumplen estos criterios. Por lo tanto, el castigo es algo aleatorio porque sí, porque lo digo yo, porque yo soy el adulto, suele ser improvisado. No tiene relación con la conducta y el objetivo principal que tiene el castigo es, hacerte pagar por un error que has cometido, ¿no? Y la consecuencia, pues muchas veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, esto no es un castigo, es una consecuencia, pero generalmente suele ser algo irrespetuoso, suele ser algo improvisado también, no suele estar acordado previamente. Bueno, ahí suele haber como una especie de confusión, ¿no? Las consecuencias están bien, por ejemplo, a mí me gustan mucho las consecuencias naturales, que son, dejar que el niño sufra de alguna manera alguna consecuencia siempre y cuando no corra peligro su vida, por supuesto, siempre y cuando no sea algo gravísimo, pero la consecuencia lógica generalmente suele ser un castigo mal disfrazado. Uh-huh. Me gustaría que nos definieras, Cami, qué es para ti el castigo, aunque ya has dado alguna pincelada, y que nos comentases con qué tipo de castigos nos podemos encontrar, más que nada para que lo sepamos también identificar.
Mira, como comentaba, el castigo es hacer pagar por un error o por algo que no se ha hecho bien o por algo que yo considero que no está bien, ¿no? Nos encontramos con castigos físicos, castigos verbales, con amenazas, con quitar privilegios. Normalmente el adulto es quien controla, quien decide, quien impone y generalmente es algo improvisado, ¿vale? Actuamos desde la superioridad, desde la autoridad, no desde el respeto, no actuamos desde la confianza o el afecto, ¿vale? Generalmente el castigo funciona a corto plazo. Esto tiene un peligro sobre todo para el adulto porque como nos funciona a corto plazo, sin embargo genera miedo. Deberíamos cambiarlo por un enfoque en soluciones, preguntas de curiosidad y en algunos casos, como he comentado antes, alguna consecuencia lógica o alguna consecuencia natural. Vamos a ser claras entonces, partiendo de la base de que hay distintos tipos y distintos niveles de castigos. Es el castigo en general y nos vamos a centrar en el castigo privativo en particular, una herramienta eficaz en la educación de nuestros hijos e hijas o deberíamos desterrarla, que entiendo que es así. Sí, deberíamos desterrarla. Ningún castigo es eficaz. No hay término medio. Aquí sí que no hay ningún término medio. Ningún castigo es eficaz. Produce miedo, resentimiento, desconfianza, sentimiento de incapacidad. Si lo que queremos es que nuestros hijos e hijas sean personas sumisas, con miedo, sin habilidades de vida, si tenemos prisa, si queremos terminar con la conducta rápidamente, bueno, pues puede funcionar a corto plazo. Pero si lo que queremos es desarrollar empatía, responsabilidad, compromiso, sentimiento de capacidad y autoestima, no. ¿Tenemos un problema? Vamos a centrarnos en una solución. Involucrarlos en sus problemas y involucrarlos en las soluciones. Esta es la respuesta que debería ser adecuada. ¿Lleva más tiempo? Por supuesto que lleva más tiempo. Los resultados a largo plazo son muchísimo mejores y este es el camino. Para mí es fundamental. No hay término medio. Los castigos no educan y los castigos no son eficaces. Hablabas hace un momento de las preguntas de curiosidad que deberíamos utilizar en más de una ocasión y más veces. ¿En qué consisten estas preguntas de curiosidad? Bueno, las preguntas de curiosidad son tener interés por saber qué es lo que piensan ellos. Nosotros tenemos muy claro lo que pensamos nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que piensan ellos? Preguntarles qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, de qué manera te puedo ayudar. Las preguntas de curiosidad consisten en eliminar el por qué, en la medida que se pueda, y cambiarlo por qué y cómo. Por ejemplo, en vez de decirle a mi hijo ¿por qué no has hecho la tarea?, podríamos preguntarle ¿qué puedes hacer para tener tu tarea terminada? ¿Cómo puedo ayudarte para que la tarea esté terminada en su momento? ¿Cuál es tu plan para tener tu tarea terminada? Normalmente lo que hacemos es llenarles de información. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, yo haría esto, yo haría lo otro. Y les preguntamos ¿por qué? Yo suelo decir que deberíamos de cuidar la pregunta si no vamos a cuidar la respuesta. Si yo le pregunto a mi hijo ¿por qué no has hecho la tarea?, puede contestar seguramente algo que no me guste. Y en lo que yo voy a entrar en un debate, discusión vacía. Sin embargo, cuando utilizo preguntas de curiosidad, le estoy dando la oportunidad de que él o ella puedan pensar en una solución a su problema y acompañarle en ese proceso. ¿Qué consecuencias negativas tienen los castigos en la educación de nuestros hijos e hijas, Cami? Muchas. Inseguridad, miedo, baja autoestima, dolor. Perdemos una oportunidad maravillosa para ayudarles a rectificar el error, a responsabilizarse del error y aprender a reparar el error. Cuando castigamos, evitamos la toma de conciencia, la reflexión de lo que ha pasado. Y el niño y la niña siente que no es una buena persona y lo que es peor, siente que merece ser castigado. Podemos enseñarles a ser respetuosos sin miedo al castigo. Esto a mí me preocupa también, ¿no? Hay niños y niñas que consideran que, bueno, me han castigado porque me lo merezco, ¿no? Y esto es un problema de baja autoestima y es un problema que luego hay que reparar. Un niño o una niña entiende y asimila lo que es un castigo. Dependerá de la edad, me imagino. Mira, los niños muy pequeñitos, menores de 3-4 años, no lo entienden. Es una incoherencia total del adulto, ¿no? Ellos funcionan por impulsividad, no tienen habilidades de autocontrol y autorregulación y el adulto debería de funcionar con sus habilidades de autocontrol y autorregulación que se nos supone que tenemos, ¿no? Generalmente en los niños muy pequeños los comportamientos dependen de su impulsividad, de su gestión emocional. Y el castigo sanciona simplemente su forma de ser y estar en el mundo. Fíjate.
En edades mayores se resignan al castigo. Lo asimilan porque nos creen, porque nos quieren. Y creen, o les hemos hecho creer, que tienen que pagar por lo que han hecho. Pagar por lo que ha hecho generalmente no tiene relación con lo que ya ha pasado. Por ejemplo, rompo un vaso y me voy al cuarto castigado. ¿Qué aprendizaje saco yo de ahí? Pues el aprendizaje que saco es que yo soy malo, de que yo soy un error. Y esto es muy, muy doloroso. Has cometido un error, tú no eres un error. Es también habitual, si no me equivoco, ese castigo que llega tiempo después del hecho acontecido. Ponemos una situación típica, Cami, el niño o la niña se ha portado mal con los abuelos por la mañana y los padres deciden imponerle el castigo cuando conocen la situación por la tarde-noche. Me imagino que esto tampoco ayuda, ¿no? No, no ayuda a nada. Es muy habitual, ¿eh? Incluso la frase de cuando lleguemos a casa ya verás, o se lo voy a decir a la Aitá, o cuando se entere el andereño, en fin. Aquí ya mezclamos castigo y amenaza. Esto ya es un mix ya que vamos subiendo, ¿no? Increciendo, ¿no? El castigo no tiene sentido. Si se ha portado mal, que siempre el portarse mal para mí es un concepto que va entre comillas siempre, hay que ver qué es eso de portarse mal, hay que ver cuál es la razón, cuál es el motivo. Pensar cómo se ha podido sentir los abuelos, cómo lo puede reparar, qué puede hacer la próxima vez. Es un momento ideal para acordar límites claros y seguros de convivencia familiar. Si castigamos, estos límites quedan totalmente difuminados. Los límites no se imponen, los límites se acuerdan, se establecen con valores familiares. Entonces aquí, por ejemplo, hay que establecer un límite claro, ¿no? No se pueden tolerar faltas de respeto entre las personas familiares y podemos llegar a un acuerdo de convivencia, ¿no? No castigar no significa pasar por alto ni dejarles hacer lo que quieran. Significa respetar, tratarnos todos con dignidad y centrarnos en soluciones a un problema concreto en un momento concreto. No castigar no es que hagan lo que quieran. No castigar no es ser permisivo. No castigar lleva mucho trabajo, lleva un trabajo de reflexión, de toma de conciencia. Fíjate, Eduardo Galeano, en una frase que a mí me gusta muchísimo, dice lo siguiente: enseñar es enseñar a dudar. A mí me gusta mucho esta frase, porque la idea no es que yo le dé toda la información a mi hijo o a mi hija de por qué tiene que hacer las cosas. La idea es que él o ella dude de si lo que está haciendo está bien o mal, es acorde o no con lo que requiere, ¿no? Unas normas de convivencia familiar, y hacer reflexionar sobre eso y que pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Y esto para mí es muy, muy interesante. Sus propias decisiones basadas en los valores que nosotros les queramos inculcar, ¿no? Ya sabes que contigo siempre buscamos esas herramientas útiles que nos puedan servir para gestionar la convivencia diaria con nuestros hijos. En este caso, ya nos estamos grabando a fuego que lo primero que tenemos que hacer es abrir conciencia y ver qué está fallando en nuestro universo adulto para no conseguir enseñar de una manera respetuosa y que resulte efectiva a los chiquis. Pero además de abrir conciencia, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué otras herramientas podemos utilizar antes que el castigo? Bueno, tenemos que empezar a pensar en que las relaciones con nuestros hijos e hijas y con el alumnado deberían ser relaciones horizontales, no relaciones verticales en las que yo soy el adulto, yo tengo el poder y yo tengo siempre la razón. Entonces, cambiar el autoritarismo por amabilidad y firmeza, encontrar el equilibrio entre ser amables y firmes a la vez. Esto en primer lugar. Luego acordar límites claros dentro de lo posible, acordar determinadas pautas, anticiparnos. Nosotros somos modelo, los adultos somos modelo por la forma en la que nos comportamos y por la forma en la que reaccionamos ante determinadas circunstancias. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cómo quiero que reaccione mi hijo o mi hija ante determinadas circunstancias y reflexionar sobre cómo reacciono yo, ¿no? Entonces esto es constante, una revisión constante, ¿no? Personal hacia mí mismo como adulto que acompaño y hacia mis hijos e hijas. Y luego centrarse en soluciones, lo que hemos comentado, cambiar el por qué por preguntas de qué y cómo. Las preguntas de curiosidad son una de las mejores herramientas que podemos utilizar. Generalmente cuando pasa algo nosotros como adultos utilizamos este poder y esta autoridad y hablamos siempre como si supiésemos y tuviésemos la verdad absoluta. Esta la has hecho por esto, por esto, por esto. Vamos a preguntarles a ellos y ellas, ¿qué puedes hacer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que podría pasar ahora? ¿Qué te puede ayudar? ¿Qué puedes necesitar? Nosotros sabemos muchas cosas, pero escucharles a ellos es lo más importante. Qué razón. Oye, ¿y qué beneficios obtenemos a largo plazo si utilizamos estas otras maneras, Cami?
Bueno, pues vamos a desarrollar habilidades de vida. Se pueden responsabilizar de sus acciones sin miedo al error, sin miedo a ser juzgados o a sentirse culpables de sus pequeños errores, pequeños o grandes errores, ¿no? Entonces, responsabilizarse de sus acciones me parece fundamental. Buscar alternativas respetuosas. Es importante que aprendan a buscar de qué otra forma puedo comunicarme o de qué otra manera puedo hacer las cosas para no volver a cometer el mismo error. Desarrollar empatía y autoestima, me parece fundamental analizar cuáles son las consecuencias de ese error o cuáles han sido las consecuencias de ese mal comportamiento, entre comillas. Desarrollar habilidades de resolución de conflictos, que me parecen fundamentales. Y encontrar formas adecuadas de comunicarnos. Si yo soy un niño respetado, una niña respetada, seré un adulto respetuoso y esto es fundamental. Recordamos nuestro número de WhatsApp por si cualquier adulto quisiera consultarnos un tema en concreto. Es el 670 06 96 59 porque con este podcast de Educación en Positivo lo que intentamos es crear una comunidad de apoyo para lograr una educación óptima para nuestros hijos e hijas, porque el principal cambio de mejora comienza siempre en casa. Eso siempre lo decimos. No obstante, nadie dijo que fuera fácil, ¿eh? Y tampoco queremos que nadie se fustigue y se sienta culpable porque su comportamiento no haya sido el adecuado, ¿no? Lo más importante aquí es darse cuenta, Cami, al fin y al cabo, esto es un viaje de largo recorrido. Eso es. Nunca vamos a terminar de crecer como personas, nunca vamos a terminar de crecer como padres o madres, tíos, abuelos. Esto es un aprendizaje permanente. La perfección no existe en la educación. Es prácticamente imposible ser una madre perfecta, un padre perfecto. Como decía Winnicott, ser suficientemente buenos. Y esto supone tener un compromiso con nuestros hijos en primer lugar, ¿no? de respeto, de dignidad y hacer una reflexión permanente. Nos vamos a equivocar muchísimas veces. Para mí el sentido del humor es fundamental, reírnos de nuestros propios errores y aprender de ellos, ¿no? Creo que esto es básico, aprender y sobre todo tomar conciencia, dudar, ¿no? Como dice Galeano, ¿no? Dudar. Bueno, pues en la duda es donde vamos a crecer como personas. Y confiar en el proceso. Es un proceso maravilloso y fascinante, lleno de errores y también lleno de aciertos. Así que a por ello, la culpa no nos puede paralizar, la culpa nos tiene que hacer reaccionar, pero no paralizarnos. Así que todas estamos en el mismo barco, todas las madres y padres que tenemos hijos hemos vivido situaciones complicadas en las que hemos perdido los papeles y aquí estamos para construir entre todos un futuro mejor y un presente mejor porque ya está aquí. Y al hilo de aprender o de cambiar hábitos o de tener nuevas herramientas educativas más respetuosas, Cami, hemos recibido una consulta que querríamos compartir contigo. ¿Te parece? Sí, perfecto. Mira, una oyente nos dice, tengo un niño de 6 años que con su padre se porta muy bien. Yo entre diario solo estoy con él para llevarlo y recogerlo del cole y paso más tiempo durante el fin de semana. Mi marido me comenta que cuando estoy yo ve que el niño cambia. Me gustaría saber el porqué de esta actitud y qué podría hacer para remediarlo. Ya sé que es complicado dar una respuesta amplia teniendo solo unas líneas, pero ¿cómo le podemos ayudar, Cami? Bueno, lo primero, que es portarse bien. ¿A qué le llamamos portarse bien? ¿Se porta bien con su padre porque no protesta, porque obedece, porque no se queja? Bueno, habría que ver un poquito a qué le llamamos portarse bien y portarse mal, ¿no? Normalmente un niño que se porta mal es un niño que se siente mal, ¿no? Siempre hay un mensaje detrás de ese mal comportamiento, entre comillas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues fíjate, probablemente nos esté diciendo, te echo de menos, me gustaría pasar más tiempo contigo. Quizás podríamos preguntarle, veo que estás enfadado conmigo, te gustaría que estuviese más tiempo contigo, me encanta pasar tiempo juntos. A veces sus necesidades no son conscientes y comunican sus necesidades con comportamientos. Entonces quizás necesite comunicar a la mamá que le gustaría muchísimo estar con ella, que le apetecería pasar más tiempo con ella. Y aquí podemos hacer otra vez una reflexión con el tema de la culpa. No es cuestión de sentirnos culpables, es nuestra realidad, nuestra vida es así, el funcionamiento familiar es así, es el que hay. Y siempre que hay un mal comportamiento hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? En este caso yo creo que el mensaje puede ser este. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de sentirnos culpables y vamos a poner manos a la obra. ¿Cómo? Validando sus emociones, diciéndole que le encanta estar con él, que es fascinante el tiempo que pasan juntos, aportándole sobre todo mucha confianza en sí mismo. Entiendo lo que te está pasando y
voy a pasar todo el tiempo que pueda contigo de la mejor manera posible. Quizá ese sea el mensaje. No hay que cambiar nada, ¿no? Esta es nuestra realidad. A veces tenemos horarios de trabajo complejos y el chiqui solo nos está transmitiendo un mensaje, nos está dando un mensaje, lo recogemos y atendemos su necesidad en la medida que podemos. Con calma, desde la serenidad y desde la confianza. Bueno, pues tomamos nota. Gaur, haurtzaroko zigorrei buruz hitz egin dugu, positiboki ikasten jarraitzen dugu Kami Mateo disiplina positiboan ziurtatutako hezitzailea. Hurrengo podcastean entzungo gara. Hurrengora arte. Agur. Suscríbete a Educación en Positivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web de Radio Irún, la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Cadena Ser. La radio.